Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un placer volver a conectarnos para continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de literatura. En esta oportunidad hablaremos acerca de la literatura antigua occidental. En imágenes podemos rescatar las figuras de sus más destacados hombres de letras. En este caso, a Homero, considerado como el padre de la literatura antigua occidental, máximo representante de la épica griega, y a Virgilio, Publio Virgilio Marón, representante de la literatura latina. Entonces, consideramos a la literatura antigua occidental representadas por las obras de las culturas griega y romana. Si bien es cierto, la literatura antigua se desarrolló tanto en Oriente como Occidente, destacando pues en este aspecto el surgimiento de la literatura oriental como una de las primigenias que sentaron las bases del desarrollo o el inicio de la literatura. Pero vamos a destacar aquí que la literatura occidental, si bien es cierto surgió posteriormente, tuvo una gran influencia en las literaturas posteriores, puesto que las obras de estos grandes representantes fueron consideradas como dignas de imitar, dado su perfección formal. Ahora, ¿cómo empieza el surgimiento de la literatura occidental? Es preciso destacar que esta inquietud surge pues en el momento en que el ser humano empieza a procesar la información y a tratar de transmitirla por medio del lenguaje como símbolo de expresión. Por eso que consideramos a la literatura el arte de la palabra. Por otro lado, observa con más atención lo que pasa a su alrededor y comienza a realizar ciertas relaciones que existen entre ellas, con la finalidad de explicar estos fenómenos a través de las primeras manifestaciones literarias, como son los mitos y las leyendas que fueron transmitidas de generación en generación. Estos pues se refieren generalmente al tiempo en que se desarrollaron o a un personaje sagrado en específico. Denotamos aquí que existe pues la reflexión como parte del acceso al conocimiento, puesto que ya el ser humano empieza a comprender mejor el mundo, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la filosofía o el amor a la sabiduría, teniendo a sus máximos representantes pues a Sócrates, Platón y Aristóteles. Este último es el que plantea una clasificación que en la actualidad en cierta medida se maneja respecto a los géneros literarios. Es él quien considera pues a la literatura como el arte de las letras, enfocando pues a la palabra, no solamente oral, sino también escrita, y determinando que en este caso es la poesía uno de los primeros géneros cultivados. Cuando hablamos de literatura occidental, nosotros nos vamos a referir a las obras clásicas. ¿Pero qué entendemos por clásico? En sentido estricto, podemos afirmar que lo clásico es aquello pues que trasciende en el tiempo, que perdura, y eso va a vincularse con las obras tanto de la literatura oriental como occidental, y va a llegar a denominarse como clasicismo, que es el primer movimiento literario universal, conformado por aquella literatura que es considerada como perfecta, modelo para las posteriores literaturas, con un sentido bastante original. La literatura clásica tiene como características propias la antigüedad, la perfección formal y la duración y permanencia a través del tiempo. Recordemos que muchas obras orientales han servido de influencia para la cultura occidental. Ahí, por ejemplo, tenemos pues
las fábulas cultivadas en la literatura hindú, ¿correcto? Que también fueron vinculadas con las fábulas de Esopo, uno de los grandes literatos griegos, por ejemplo. ¿Qué características presenta el clasicismo occidental? Fue desarrollado entre los siglos XII a.C. y V después de la era cristiana. Es eminentemente racional. Predominio de los mitos y las leyendas como manera de explicar el origen no solamente de la cultura, sino también de todo lo que acontece alrededor. Fue desarrollada posteriormente al clasicismo oriental. Recordemos que las culturas mesopotámicas, egipcias y hebreas son las más antiguas, que sirvieron de modelo también para el desarrollo de las culturas posteriores, en este caso las occidentales. Comprende, cuando hablamos de clasicismo occidental o literatura antigua occidental, comprende las culturas griega y latina, o romana, en este caso se le dice latina pues porque utilizaron al latín como medio de expresión. Tiene como finalidad la belleza y la perfección, que es belleza, algo que impacta los sentidos. No solamente se desarrolló en literatura, sino también en las demás artes. Ahí tenemos a sus cultores, Homero entre ellos, el padre de la literatura antigua occidental. Tenemos a Esquilo en la tragedia, en el caso de la cultura romana, a Virgilio, a Ovidio, entre otros representantes. ¿Cuáles fueron los antecedentes o las obras que sentaron las bases para el inicio del clasicismo occidental? Tenemos a dos obras clásicas, en este caso desarrolladas por Homero, llamado Melesígenes. Me estoy refiriendo a la Ilíada y la Odisea, conocidos como el poema de la guerra y el poema de la paz, obras que han merecido pues el reconocimiento a través del tiempo y han servido de base para el desarrollo de muchas obras posteriores. En cuanto a la literatura griega o la cuna de la civilización occidental, la literatura de esta cultura estuvo dada a través de relatos orales transmitidos de generación en generación. Estos eran los mitos que contaban los conflictos surgidos entre dioses, semidioses y héroes. Recordemos que la tradición oral fue lo primero que se desarrolló. Luego estas historias, estas leyendas fueron recopiladas y dadas a conocer por escrito a través de estas grandes obras monumentales como lo son la Ilíada y la Odisea, por así decirlo. Los artistas griegos exaltaron valores tales como la belleza, aquella que cultiva los sentidos, las virtudes de los héroes míticos, y estos valores eran considerados como nobles. Los primeros poemas griegos tuvieron como tema su religiosidad involucrada dentro de los mitos heroicos, exaltando las cualidades atléticas de los héroes nobles, y se cantaban en celebraciones de carácter civil o religioso, dando pie a lo que posteriormente conoceremos como teatro. El teatro exalta la dignidad como modelo a seguir. Ahora sí, en cuanto a los géneros literarios, vamos a rescatar pues la idea y el aporte de Aristóteles, distinguiendo entre poesía, aquella que desarrolla el canto como forma de expresión a través del verso, y vamos a hablar de una poesía épica que destaca las hazañas de grandes héroes, la poesía lírica que denota sensibilidad, expresión de sentimientos a través de las canciones, las elegías, los himnos, y la poesía dramática que establece la representación de episodios, no solamente de la vida cotidiana, sino hazañas de grandes héroes. Y aquí vamos a ver la presencia de la tragedia y la comedia. Y por último, el otro grupo es el género didáctico, como es el caso de las fábulas y los ensayos. Géneros literarios cultivados por la literatura griega. Tenemos la poesía épica, donde se relatan las grandes hazañas de los antepasados, destacando pues la existencia de un héroe, un ser sorprendente, con cualidades sobrenaturales. Aquí
Aquí vamos a destacar a Homero, el padre de la literatura antigua occidental, autor de las obras La Ilíada y la Odisea, de quien vamos a estudiar posteriormente, y Hesíodo, con la obra La Teogonía o el origen de los dioses, la genealogía del origen de los dioses. En el caso de la poesía lírica, la lírica, o en este caso, obras destacadas que manifiestan los sentimientos y emociones de los seres humanos. Nace de la subjetividad del poeta, en este caso, dentro de las emociones que pueden manifestar, o los sentimientos, puede ser el agradecimiento a los dioses, el amor, la amistad. Aquí vamos a ver dos tipos: la lírica coral, recitada por un coro en las festividades de la comunidad. Vamos a destacar a Píndaro, y la literatura monódica, desarrollada por Safo. Dentro de ellas, pues, destacamos a 9 libros de odas, por ejemplo. Y la elegía, otra de las formas desarrolladas, originariamente conocida como el canto al duelo. Aquí vamos a conocer a Solón como su más grande representante, y la poesía popular de tono burlesco, crítico, conocida como Jambo, representada por Arquíloco. En el caso de la poesía dramática, o el teatro como así lo conocemos, destaca pues su carácter religioso, representaciones que eran desarrolladas en honor al dios del vino, Dionisios. Ahí tenemos a los 3 grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, cada uno con un aporte muy destacado en este género, que destaca por su solemnidad y elevado lenguaje, donde generalmente las acciones transcurren en hechos fatídicos, culminan en hechos fatídicos, ¿no? Aquí vamos a considerar a Esquilo con su obra Prometeo encadenado, a Sófocles con Edipo Rey y Eurípides con Las Suplicantes, entre otras obras. En el caso de la comedia, ya con un matiz muy distinto, que busca pues ridiculizar los defectos de las personas, los vicios en los que se ven comprometidos, con la intención de hacer reflexionar y provocar un cambio de actitud. Y aquí vamos a ver pues lo que conocemos como catarsis, ¿no? Que después lo vamos a analizar. Dentro de los representantes tenemos a Aristófanes con su obra Las nubes, las avispas, y Menandro con el misántropo. Recordemos que en el caso del teatro, lo mejor logrado en Grecia es la tragedia. En el caso de la literatura latina, considerada pues con notable influencia que ejerció el pueblo griego, vamos a notar pues que uno de sus primeros representantes es Livio Andrónico. Pero con eso no queremos decir que la literatura latina es una copia de la literatura griega. Sí vamos a observar, pues, grandes rasgos que destacan a este pueblo, como es el desarrollo de la sátira, la profundidad que adquiere el yo poético en las obras carmínicas, la poesía carmínica, y el instrumento ideológico que se convierte el género épico. Aquí vamos a destacar, por ejemplo, a uno de sus grandes representantes, Virgilio, Publio Virgilio Marón. Dentro de los géneros que cultivó tenemos el épico, que relata pues hechos históricos acaecidos en un pasado legendario, en las que el hombre forma parte de una colectividad. Aquí vamos a ver a Enio con la obra Los Anales y a Virgilio con la Eneida. En el caso de la lírica más subjetiva, más sentimental, que se inmiscuye en el plano de lo íntimo y lo personal, se puede distinguir también, como en el caso de la literatura griega, la lírica monódica ejecutada por un solista y la coral pues, por agrupación de personas. Existieron desde sus orígenes obras dedicadas a los cantos religiosos, a rituales conocidos como carmínicas. Dentro de sus representantes destacamos a Virgilio con su obra Églogas, a Horacio con las Odas y a Catulo con sátira.
En el caso de la elegía, destacamos a Tibulo y Ovidio, y la sátira, que es lo específico, a Percio y Juvenal. La comedia fue más destacada aquí, con Plauto y Terencio, y la oratoria, una dicción esmerada y culta, da origen a muchas obras retóricas. Aquí vamos a tener a Cícero. Muchas gracias.